debes soltar o conservar, oportunidades que antes no reconocías. A veces te muestra verdades sobre ti mismo, verdades que tu mente había sepultado bajo años de dolor, defensas o creencias equivocadas. Su revelación te confronta, pero siempre te sana. Te revela no para exponerte, sino para liberarte. No para confundirte, sino para iluminar pasos que sin su ayuda seguirías ignorando. Cuando Dios revela algo, lo hace con propósito. Te muestra lo que necesitas entender para avanzar. Te da piezas de sabiduría que te evitan errores, que te protegen de decisiones impulsivas, que te libran de repetir ciclos desgastantes. Esa revelación también te enseña que no estás caminando solo, que el Espíritu Santo está activo dentro de ti, guiando incluso cuando creías que estabas caminando a ciegas. Lo que para ti era incertidumbre, para Dios era un escenario perfecto para mostrar su sabiduría. Y es precisamente en la quietud donde esa revelación fluye con mayor fuerza. Tus pensamientos hacen ruido, el espíritu responde en silencio, el ruido bloquea, la quietud recibe. Por eso, cuando detienes tu mente, cuando respiras profundo y te abres al cielo con humildad, la revelación llega de formas inesperadas. Puede venir en una oración, en un versículo que se enciende dentro de ti, en un pensamiento suave que te hace sentido, o incluso en un recuerdo que Dios usa para mostrarte el camino que debes tomar ahora. Cuando Dios revela, no necesitas pruebas externas. Lo sabes, lo sientes, lo reconoces. Porque la revelación de Dios no está hecha para funcionar según las reglas de la lógica, sino según el lenguaje del Espíritu. Y cuando aprendes a recibir ese lenguaje, descubres que hay respuestas que nunca se encuentran pensando, sino escuchando. Y en ese escuchar, Dios te muestra lo que tus pensamientos jamás habrían logrado comprender por sí solos. Número 6. En la quietud, Dios corrige suavemente. Cuando entras en ese espacio de calma interior, no solo escuchas consuelo, también recibes dirección. Dios no aprovecha tu silencio para reprenderte con dureza, lo usa para guiarte con ternura. Su corrección nunca hiere, nunca humilla, nunca aplasta. Al contrario, se siente como una luz que te muestra con suavidad dónde has estado tropezando y hacia dónde debes caminar ahora. En la quietud, tu corazón deja de defenderse, tu mente deja de justificarlo todo y finalmente te vuelves capaz de percibir esos ajustes divinos que antes ignorabas porque estabas demasiado ocupado pensando. La mente humana tiende a resistir cualquier señal de cambio. Cuando estás acelerado, cualquier corrección se siente como ataque. Pero cuando tu interior está en calma, tu espíritu se vuelve receptivo. Incluso la ciencia confirma que en estados de relajación profunda, el cerebro procesa mejor la autoconciencia y acepta más fácilmente las nuevas perspectivas. Esto tiene una conexión espiritual poderosa. Cuando aquietas tu interior, puedes ver tus acciones con más claridad, sin culpa tóxica, sin autosabotaje, sin miedo. Y en esa claridad, Dios puede señalar lo que necesitas ajustar sin que lo vivas como condena. Imagina la corrección divina como una mano que acomoda la dirección de un barco. No gira de golpe, no lo sacude con violencia. Lo mueve apenas unos grados, pero ese pequeño cambio, con el tiempo, transforma completamente el destino. Así funciona Dios contigo. En el silencio, Él te muestra una actitud que debes soltar, una palabra que debes cuidar, un hábito que debes revisar, una intención que debes purificar. No te lo muestra para que te sientas mal, sino para evitarte futuros sufrimientos. La corrección de Dios no castiga, previene, no acusa, redirige. A veces esa corrección llega como un pensamiento suave que te dice, esto no es para ti. Otras veces como una incomodidad interna que te hace reconsiderar un camino.
y en ocasiones como una convicción que aparece de pronto, clara, firme, pero llena de paz. No es un golpe de culpa, es una invitación a crecer. Cuando Dios corrige, lo hace con la precisión de un cirujano que toca exactamente donde está la herida, no para hacerte daño, sino para evitar que siga infectándose. En el ruido de la vida es difícil notar esas señales. La prisa te vuelve insensible, la ansiedad te endurece. El cansancio mental te hace justificar decisiones que sabes que no están alineadas con tu propósito. Pero cuando eliges detenerte, cuando te das el regalo de un minuto de silencio interno, algo cambia. Ya no escuchas desde la defensa, sino desde el corazón. En esa escucha sincera, Dios te guía sin presión, sin gritos, sin amenazas. Sus correcciones se sienten como un susurro que ilumina, como una claridad que ordena, como un abrazo que te muestra un camino mejor. Piensa en una brújula. Si la agitas, la aguja nunca señala correctamente, pero cuando la mantienes quieta, siempre apunta al norte. Tu espíritu funciona igual. Cuando estás inquieto, confundido, acelerado, no puedes distinguir bien la dirección correcta. Pero cuando entras en quietud, la dirección divina aparece con nitidez. Dios aprovecha ese momento para alinear tu corazón con su voluntad. No es imposición, es sincronización. Es como si tu alma volviera a recordar cuál es el verdadero rumbo. La corrección divina también te protege de decisiones impulsivas. Te muestra pensamientos que debes detener antes de que se conviertan en actos. Te señala personas que no te convienen antes de que te hieran. Te revela actitudes internas que podrían sabotearte si no permites que Él las transforme. Esta guía no llega desde la culpa, sino desde la misericordia. Dios no corrige para avergonzarte, corrige porque te ama. Y lo más hermoso es que, cuando recibes esa corrección en la quietud, no se siente como pérdida, sino como liberación. Te das cuenta de que no estás siendo castigado, sino refinado. Y ese refinamiento te prepara para bendiciones que no podrías sostener si siguieras caminando con hábitos que te dañan. En el silencio, Dios te pule para que puedas avanzar sin cargas innecesarias, sin errores repetidos, sin direcciones equivocadas. Así, paso a paso, en esa calma sagrada donde tu mente deja de pelear y tu espíritu se abre, Dios ajusta tu camino con una delicadeza que solo puede venir del cielo. Y esa corrección suave, aunque a veces incomode por dentro, siempre trae libertad, siempre trae crecimiento y siempre te acerca más al propósito que Él soñó para tu vida. Número 7. Sus palabras sanan lo que el ruido interno hiere. Cuando tu mente está saturada, las heridas emocionales se agrandan. Los pensamientos repetitivos actúan como dedos que presionan un moretón. Cada recuerdo, cada duda, cada temor incrementa el dolor. Pero cuando entras en quietud, cuando apagas ese ruido que insiste en recordarte lo que te pesa, Dios finalmente puede tocar aquello que tu mente no sabe sanar. Su voz llega como un bálsamo, suave pero profunda, y comienza a restaurar áreas que habías normalizado como rotas. La ciencia demuestra que el estrés y la ansiedad intensifican el dolor emocional, reactivando memorias y sensaciones que el cerebro interpreta como amenaza. Pero cuando alcanzas un estado de calma, el sistema nervioso se regula, el cuerpo deja de reaccionar y la mente deja de atacar sus propios puntos débiles. En ese estado, la sanidad emocional es más posible, y es justamente ahí donde la voz de Dios obra con mayor fuerza. No porque Él no pueda hablar en el caos, sino porque tú no puedes recibirlo mientras estás luchando por dentro. La palabra de Dios no entra como una instrucción rígida, entra como una caricia espiritual que toca fibras que nadie más ha logrado tocar. Es como si Él llegara directo a la raíz del dolor y la iluminara desde dentro.
No te empuja a olvidar, no te exige superar, no minimiza lo que viviste, sana. Y la sanidad divina no es una teoría, se siente. Se percibe como un alivio repentino, una calma interna que no coincide con tus circunstancias, una liberación emocional que llega sin explicación lógica. Imagina tus heridas como grietas en un vaso. Cada pensamiento negativo las amplía. Cada recuerdo doloroso las profundiza, pero cuando Dios habla, no tapa las grietas, las reconstruye. Su voz trae la clase de consuelo que tu mente no puede fabricarse sola. Te revela que no estás solo, que no estás roto más allá de reparación, que no eres lo que te pasó, que no eres lo que perdiste. Te recuerda tu valor en Él, y esa verdad tiene un efecto medicinal imposible de replicar. A veces, lo que más hiere no es la situación, sino la manera en que tu mente insiste en repetirla. En la quietud, Dios detiene ese ciclo y te muestra tu historia desde un ángulo que nunca habías visto. Te enseña que incluso lo que dolió puede tener propósito, que incluso lo que marcó tu alma puede ser transformado. Y esa revelación no borra el pasado, pero cambia su peso. Lo vuelve más liviano, más manejable, más redimido. Sus palabras también sanan porque reemplazan lo que el ruido interno construyó durante años. Pensamientos de insuficiencia, creencias de derrota, voces que te dijeron que nunca ibas a sanar. La voz de Dios contradice esas mentiras con una autoridad que tu espíritu reconoce al instante. El ruido interno hiere, pero la palabra de Dios repara, fortalece, renueva. Y cuando permites que su voz entre en ese lugar donde guardas dolores antiguos, algo cambia. Ya no reaccionas igual, ya no te duelen las mismas cosas con la misma intensidad, ya no te sientes atrapado en aquello que creías definitivo. La sanidad no llega como un milagro ruidoso, sino como un susurro que transforma desde la raíz. Una palabra divina tiene más poder que 1000 pensamientos dolorosos. En ese silencio donde eliges abrirte, Dios toca, restaura y reconstruye lo que parecía irreparable. Y lo hace sin ruido, sin prisa, sin empujarte. Te sana desde dentro, de una manera que tu mente jamás podría lograr por sí misma. Número 8. El silencio es el puente hacia la dirección divina. El silencio interior funciona como un puente. Te lleva desde tus pensamientos inquietos hasta la guía clara que Dios quiere darte. Cuando haces una pausa y permites que tu mente se aquiete, abres un espacio por donde la dirección divina puede fluir sin obstáculos. No es que Dios no hable en otros momentos, es que en la quietud tú te vuelves capaz de reconocer su guía sin confundirla con tus temores, impulsos o expectativas. La mente humana, por naturaleza, intenta resolver todo. Calcula posibilidades, imagina escenarios, busca control. Pero esa misma búsqueda incesante suele bloquear la intuición espiritual. En el silencio, esa actividad mental baja su intensidad, como si alguien redujera el volumen del ruido interno, y cuando ese ruido disminuye, tu espíritu empieza a captar señales que antes estaban ahí, pero cubiertas por la urgencia de tus pensamientos. La ciencia confirma que en momentos de pausa profunda se activan áreas del cerebro relacionadas con la claridad y la toma de decisiones. Espiritualmente, eso se convierte en el terreno ideal para percibir lo que Dios quiere mostrarte. Imagina un camino lleno de neblina. La dirección está ahí, pero no puedes verla mientras todo está cubierto. El silencio actúa como un viento suave que despeja esa neblina interior. De pronto comienzas a notar detalles, una impresión en tu corazón, una convicción inesperada, una idea que trae paz en lugar de agitación. Así es como Dios guía, no siempre con grandes señales, sino con una claridad que aparece en la calma, como una luz que señala el siguiente paso, aunque no te muestre el mapa completo.
A veces, esa guía se manifiesta como una sensación interna que te dice, por aquí sí o por aquí no. Otras veces, como un pensamiento simple pero poderoso que aterriza en tu espíritu sin esfuerzo. Y en ocasiones, como una certeza que te acompaña durante el día, aún sin palabras. Pero para percibir esa guía, necesitas entrar en el estado donde tu interior deja de correr. La dirección divina no llega para competir con el caos, llega para sustituirlo. El silencio también te protege, te libra de actuar impulsado por emociones momentáneas. Te ayuda a diferenciar entre un deseo personal y una dirección espiritual. Te permite observar tus decisiones con más madurez, sin la presión del miedo o de la prisa. Cuando te detienes y escuchas, notas que muchas de las decisiones que tomabas antes eran respuestas automáticas al estrés, no verdaderas guías del espíritu. En la quietud, esas respuestas automáticas pierden poder y tu espíritu puede finalmente escuchar lo que Dios ha estado indicando desde hace tiempo. Piensa en un pastor guiando a sus ovejas. Él no grita, no empuja, no obliga, simplemente camina adelante y las ovejas, cuando están tranquilas, reconocen su voz y lo siguen. Dios hace lo mismo contigo, pero si tu interior está inquieto, corres en direcciones equivocadas, confundiendo tus urgencias con su voluntad. Cuando te aquietas, ocurre algo hermoso. Vuelves a distinguir su paso, su tono, su guía. La dirección divina no siempre llega con detalles. Muchas veces llega con paz. Donde tu mente ve incertidumbre, Dios ve un camino claro. En la quietud, tu corazón se vuelve sensible a esa paz que confirma, a esa señal que ordena, a esa dirección que parece simple, pero que encierra la sabiduría exacta para lo que estás viviendo. Y lo más poderoso es que cuando decides vivir desde esa escucha tranquila, tus pasos se vuelven más estables, tus decisiones más firmes y tu vida más alineada al propósito divino. El silencio no es ausencia, es preparación. Es el puente que te conecta con lo que Dios quiere revelarte. Y cuando lo cruzas, descubres que la guía que tanto buscabas no estaba lejos. Solo estaba esperando a que tu interior encontrara la calma necesaria para reconocerla. Número 9. La presencia de Dios ordena el caos interior. Cuando la presencia de Dios entra en tu vida interior, algo se acomoda sin que tengas que forzarlo. No es un orden basado en control ni en lógica. Es un orden que nace de la paz. El caos interno, ese conjunto de pensamientos sueltos, emociones intensas, recuerdos que vuelven sin permiso y preocupaciones que se agolpan, empieza a perder su fuerza cuando la presencia divina se hace real dentro de ti. Es como si ese caos, que parecía indomable, se rindiere ante una paz que no proviene de ti, sino de aquel que sostiene tu espíritu. El ser humano vive en constante actividad mental. La ciencia muestra que la mente produce pensamientos incluso cuando no lo deseas, ensamblando recuerdos, preocupaciones y posibilidades de manera automática. Es un sistema diseñado para sobrevivir, para alertarte, para anticipar. Pero ese mecanismo, cuando se descontrola, se convierte en tormenta interna. Ahí es donde la presencia de Dios hace algo que ningún esfuerzo personal puede lograr: reordenar desde la raíz. No silencia tu mente por obligación, la calma desde dentro. Imagina un cuarto lleno de objetos, esparcidos por todas partes. Cada objeto representa una preocupación, una emoción, una memoria, una decisión pendiente. Cuando estás agitado, todo se ve en desorden. No encuentras nada, tropiezas con todo, y cada cosa parece más grande de lo que realmente es. Pero cuando llega la presencia de Dios, es como si una suave luz iluminara ese cuarto. No mueve los objetos bruscamente, te permite verlos con claridad. De pronto, notas que aquello que parecía enorme no lo es,
que lo que te amenazaba ya no tiene el mismo peso, que lo que te confundía ahora tiene forma. La luz no cambia el cuarto, cambia tu visión del cuarto. Así actúa Dios. Ordena desde tu interior hacia afuera. El caos emocional suele intensificarse porque intentamos resolverlo solos. Queremos pensar más, analizar más, entender más, creyendo que eso traerá paz. Pero la paz no llega desde la mente, llega desde la presencia. Es por eso que cuando eliges ser consciente de Dios, cuando te detienes, respiras y le permites entrar en tu espacio interior, sientes un acomodo que no habías experimentado antes. No necesitas explicaciones, necesitas presencia. La presencia divina es más efectiva que 1000 argumentos. En ese encuentro silencioso, decisiones que parecían imposibles se vuelven manejables. Emociones que estaban desbordadas comienzan a estabilizarse. Dolencias internas que venías cargando por años encuentran alivio. No porque desaparezcan de inmediato, sino porque la presencia de Dios te da el equilibrio que tu mente no lograba producir. Es como si Él colocara una mano sobre tu pecho para recordarte que no estás luchando solo, que lo que te supera no lo supera a Él y que tu caos jamás será más grande que su paz. La presencia de Dios también tiene un efecto sorprendente. Te centra, te conecta con lo esencial, te hace distinguir lo urgente de lo importante, lo verdadero de lo emocional, lo pasajero de lo eterno. En el caos, todo parece urgente. En la presencia, todo encuentra su lugar. Lo que antes te dominaba pierde su autoridad, porque la paz divina se convierte en el nuevo patrón desde el cual observas tu vida. Incluso en momentos de angustia profunda, cuando el caos parece llegar hasta los huesos, la presencia de Dios puede entrar como una brisa que no arrastra, pero que transforma. Una brisa que te recuerda quién eres, de dónde vienes y a quién perteneces. Es esa presencia la que te sostiene cuando la mente se siente débil, la que te abraza cuando todo se desborda, la que te da claridad cuando tu propio pensamiento se convierte en laberinto. Y algo más ocurre cuando Dios ordena tu interior. Recuperas tu capacidad de escuchar. Cuando la tormenta emocional baja su intensidad, el espíritu vuelve a encontrar el camino de la paz. Y desde esa paz, escuchas mejor la dirección divina, la voz suave, la guía que antes se perdía en medio del ruido. La presencia no solo ordena lo que sientes, también alinea lo que percibes. Es un orden emocional y espiritual que te invade lentamente, como un amanecer que sin prisa ilumina todo. Cuando permites que la presencia de Dios ocupe tu espacio interior, el caos ya no dirige tu vida. La voz de la ansiedad pierde fuerza, la confusión deja de gobernar, la prisa desaparece. Y lo que queda es una paz que reorganiza tu alma, haciéndote ver que aún en tus días más turbulentos, hay un Dios capaz de poner todo en su lugar, empezando por tu corazón. Número 10. En la quietud se fortalece la fe. La fe no crece en medio del ruido, crece en medio del silencio. Cuando tu mente finalmente se aquieta, cuando las voces internas dejan de empujarte hacia el miedo, cuando te das permiso de detenerte, tu espíritu recupera la capacidad de creer con profundidad. La fe no es solo una convicción, es un estado interior donde tu corazón vuelve a recordar lo que la ansiedad había distorsionado. Y ese estado se fortalece cuando eliges hacer espacio para Dios. La mente humana, cuando está agitada, exagera los problemas, agranda los obstáculos y reduce la esperanza. Pero cuando el pensamiento baja su intensidad, el corazón vuelve a tomar protagonismo. La ciencia muestra que en momentos de calma, el cerebro se desconecta del modo de alerta y activa áreas que favorecen la confianza y la estabilidad emocional. Y espiritualmente, ese proceso se convierte en terreno fértil para que la fe se afirme.
No porque tú te obligues a creer más, sino porque en la quietud puedes sentir la presencia de Dios, recordándote que no estás solo. Imagina una semilla enterrada en la tierra. Mientras la tierra está removida, agitada y constantemente perturbada, la semilla no puede echar raíces. Pero cuando la tierra se asienta, cuando encuentra espacio y estabilidad, la semilla comienza a crecer con fuerza. Así es tu fe. No germina en la tempestad constante de pensamientos acelerados. Germina cuando decides detenerte y permitir que Dios te hable en esa paz que solo Él puede dar. En la quietud, tu perspectiva cambia. Lo que antes veías imposible comienza a verse alcanzable. Lo que antes te parecía confuso empieza a ordenarse. Te das cuenta de que muchas de tus dudas no venían de falta de fe, sino de exceso de ruido. Tu mente te llevaba de un lado a otro, haciéndote imaginar escenarios negativos, interpretando todo desde la urgencia y la inseguridad. Pero en el silencio, tu espíritu recupera su voz, y esa voz siempre recuerda la fidelidad de Dios. La fe se fortalece también porque, cuando estás en calma, puedes mirar tu historia con más claridad. Puedes recordar cómo Dios te ha sostenido antes, cómo ha abierto puertas, cómo te ha protegido cuando ni siquiera eras consciente. En el ruido, esos recuerdos se pierden. En la quietud, vuelven a la superficie. Y con ellos vuelve la certeza de que Dios no ha cambiado, que sigue siendo el mismo que te sostuvo ayer, que te sostiene hoy y que te sostendrá mañana. En esa paz interior, la fe deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia. Empiezas a sentir cómo tu corazón se afirma en promesas que antes sonaban lejanas. La fe ya no se siente como un esfuerzo, sino como un descanso. Descanso en la soberanía de Dios, descanso en su amor, descanso en su cuidado, descanso en la convicción de que no necesitas entenderlo todo para confiar. Y hay algo más profundo. En la quietud, la fe aprende a escuchar. Ya no escucha desde el miedo, sino desde la esperanza. Ya no escucha desde la urgencia, sino desde la confianza. Ya no escucha desde la carencia, sino desde la seguridad de que Dios está obrando incluso cuando tú no lo ves. La fe madura cuando el alma deja de correr y empieza a habitar la presencia. Esa fortaleza interior que se despierta en la calma te sostiene en días difíciles. Te hace enfrentar desafíos con una seguridad que no proviene de tus fuerzas, sino de la certeza de que Dios te acompaña. Y esa seguridad no nace del pensamiento acelerado, nace del silencio, donde finalmente recuerdas quién es Él y quién eres tú en sus manos. Cuando eliges buscar quietud, eliges fortalecer tu fe, porque en ese espacio donde todo se detiene, descubres que Dios no te pide grandes esfuerzos, solo te pide espacio. Y cuando se lo das, tu fe se vuelve más firme, más profunda y más viva que nunca. Número 11. Dios te habla de manera personal y profunda. La voz de Dios no es genérica ni distante. Es íntima, específica y profundamente ajustada a lo que tu corazón necesita en este momento de tu vida. Cuando tu mente se aquieta y tu espíritu se vuelve receptivo, descubres que Dios no te habla como uno más entre millones. Te habla como su hijo, como su hija, con una precisión que solo puede venir de alguien que conoce cada rincón de tu alma. Su voz no repite fórmulas, te revela exactamente lo que tú necesitas escuchar para seguir adelante. Cada persona tiene un proceso distinto, heridas distintas, batallas distintas. Por eso, cuando Dios te habla, lo hace usando un lenguaje que tu espíritu reconoce de inmediato. A veces es una idea suave que cae en tu interior como una gota de luz. Otras veces es una convicción que se enciende sin explicación. En ocasiones es una frase que resuena en tu corazón, tan clara que no puedes atribuirla a tus propios pensamientos.
Y muchas veces es una paz que no coincide con lo que estás viviendo, pero que te envuelve con una certeza imposible de negar. La ciencia nos recuerda que cada cerebro procesa la información de manera única. Cada persona tiene patrones emocionales, memorias y sensibilidades diferentes. Pero es precisamente esa complejidad individual la que muestra la grandeza de Dios. Él sabe cómo atravesar todos esos filtros y hablar directamente a tu esencia. Sus palabras no rebotan en tu mente, penetran tu espíritu, no te confunden, te aclaran, no te presionan, te abrazan. Imagina por un momento que tu vida es como un libro abierto ante los ojos de Dios. Él ve páginas que tú olvidaste, capítulos que creíste cerrados, líneas que han marcado tu historia. Y desde ese conocimiento profundo te habla, no para revivir el dolor, sino para sanar lo que aún sangra, no para recordarte tus fallas, sino para mostrarte tu propósito, no para señalar tus límites, sino para revelarte el potencial que Él ha puesto en ti. Cuando estás inquieto, esa voz se mezcla con tus pensamientos y te cuesta distinguirla. Pero cuando entras en quietud, cuando silencias tus miedos, cuando reduces la velocidad interna, esa voz se vuelve clara, directa, absolutamente personal. Y lo sabes, porque llega con una mezcla de verdad y consuelo, de firmeza y ternura, de luz y paz. Ningún pensamiento humano produce ese efecto. Solo Dios puede hablarte así. Tal vez te ha pasado. Estás luchando con una duda, con un peso, con una decisión, y de pronto llega una frase interna que te calma, una idea que te ordena, una certeza que te hace respirar más profundo. Ese es el sello de la voz divina. Entra donde ningún consejo humano puede entrar. Te revela lo que tu corazón no había podido admitir. Te confirma lo que tu mente se negaba a aceptar. Te muestra caminos que habías ignorado porque estabas demasiado ocupado sobreviviendo. La voz de Dios también es personal porque respeta tu ritmo. Hay momentos en los que te habla con claridad y otros en los que te guía en silencio, dejándote avanzar con pasos de fe. A veces responde rápido, otras te invita a esperar. Pero siempre, absolutamente siempre, te habla de una manera que construye, que edifica, que fortalece. Nunca para destruirte, nunca para confundirte, nunca para dejarte en la oscuridad. Y lo más hermoso es que cuando aprendes a callar tu mente, empiezas a reconocer esa voz con más facilidad. Ya no te preguntas si es Él o si eres tú. Lo sabes, lo percibes. Te familiarizas con su tono, con su forma de guiarte, con la paz que acompaña cada una de sus palabras. Es una relación real, viva, diaria. No un concepto, no una teoría, una experiencia profunda donde descubres que Dios no solo habla contigo. En esa conexión íntima, tu fe se afianza, tu corazón se estabiliza y tu camino se ilumina. Porque cuando Dios te habla de manera personal, no solo te guía, te recuerda quién eres, hacia dónde vas y cuánto te ama. Y esa revelación es más poderosa que cualquier ruido interno que alguna vez intentó confundirte. Número 12. Callar la mente se convierte en un hábito transformador. Cuando aprendes a callar tu mente de forma constante, no solo experimentas momentos aislados de paz. Empiezas a vivir desde un lugar completamente distinto. El silencio interno, cuando se convierte en disciplina, transforma la manera en que piensas, sientes, decides y enfrentas la vida. Ya no reaccionas desde la prisa, sino desde la serenidad. Ya no te hundes en tus propias emociones, sino que las observas con claridad. Ya no buscas respuestas desesperadamente, porque has aprendido a reconocer la voz de Dios guiándote día tras día. El ser humano está lleno de hábitos automáticos, hábitos de preocupación, hábitos de tensión, hábitos de anticipar problemas que ni siquiera han ocurrido. Son rutinas mentales que se activan sin que lo percibas.
La ciencia explica que, cuando repites un patrón emocional, el cerebro crea rutas que se vuelven cada vez más fuertes. Por eso es tan fácil caer en ansiedad, en dudas, en pensamientos que no te dejan descansar. Pero aquí ocurre algo poderoso. Cuando te entrenas a callar tu mente, poco a poco creas nuevas rutas internas, rutas de paz, de calma, de discernimiento. Tu cerebro cambia, tu espíritu despierta, tu vida se ordena. El silencio interior se vuelve un hábito cuando dejas de buscarlo solo en momentos de crisis y empiezas a integrarlo en tu día a día. Tal vez unos minutos por la mañana, una pausa antes de reaccionar, un respiro profundo cuando la mente quiere correr demasiado. Cada pequeña quietud se convierte en una puerta abierta para que Dios te hable. Y entre más puertas abres, más natural se vuelve escuchar su voz. Ya no necesitas gritos internos ni señales dramáticas. Lo percibes todo con sensibilidad espiritual. Lo reconoces, lo sientes. Imagina un instrumento musical que al principio suena desafinado. Con cada ajuste, con cada nota, con cada práctica, empieza a producir un sonido más limpio. Asimismo, tu interior se va afinando cuando haces del silencio un hábito. Al principio cuesta, porque tu mente está acostumbrada a correr sin descanso. Pero con repetición, con intención, con constancia, algo en ti se ordena. Y ese orden te da una fortaleza que antes no sabías que podías tener. Este hábito transformador también cambia tu manera de reaccionar ante los desafíos. Antes cualquier problema activaba tu ansiedad. Ahora aprendes a detenerte, a respirar, a escuchar. Antes cualquier palabra te hería. Ahora filtras lo que oyes desde un corazón en paz. Antes tomabas decisiones impulsivas. Ahora esperas la dirección divina y esa espera no te desespera. Te da seguridad porque has aprendido que la prisa de la mente nunca supera la sabiduría de Dios. Cuando callar tu mente se vuelve parte de tu vida, recuperas cosas que habías perdido. La claridad, la estabilidad emocional, el enfoque, la capacidad de sentir la presencia de Dios en lo cotidiano. Dejas de ser un rehén de tus pensamientos. Eres tú quien dirige tu interior y lo haces desde un lugar donde Dios tiene espacio para obrar. Ese espacio, que antes estaba lleno de ruido, ahora es un santuario, un refugio, un jardín donde la paz crece de manera natural. Y algo aún más profundo ocurre. Empiezas a vivir más presente, más consciente, más conectado con lo que Dios está haciendo en cada detalle. Tu espíritu deja de vivir en alerta y empieza a vivir en confianza. La ansiedad pierde poder porque ya no encuentra terreno fértil. La preocupación no te domina porque has aprendido a detenerla antes de que crezca. Los pensamientos negativos ya no tienen permiso para instalarse, porque tu interior ha sido entrenado para reconocer la paz como su estado original. La transformación no ocurre de un día para otro, pero cada momento de silencio te moldea, te fortalece y te acerca más a la persona que Dios diseñó que fueras. Cuando callas tu mente de manera habitual, descubres que la dirección divina fluye sin esfuerzo, que tu espíritu se vuelve más sensible y que tu relación con Dios se profundiza de forma natural. Este hábito no solo te calma, te renueva. Vivir en quietud interior no significa vivir sin problemas, sino vivir sin que los problemas te arrastren. Significa escuchar más al espíritu y menos al miedo. Significa caminar con una serenidad que no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios dentro de ti. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de que esta disciplina no es solo un acto espiritual, es un estilo de vida que transforma tu alma desde la raíz. Gracias por llegar hasta aquí. No todos lo hacen, pero tú sí. Y eso habla de tu fe, de tu constancia y de tu deseo sincero de escuchar a Dios. Quiero honrar tu esfuerzo y tu corazón.
Eres parte de un grupo pequeño, pero valioso, de personas que buscan más que palabras, buscan presencia. Escribe en los comentarios: llegué hasta el final porque Dios me tocó el corazón. Esa frase será tu sello, tu testimonio, tu manera de decir que no viniste por curiosidad, sino por encuentro. Quiero leer tu nombre y bendecirte por esta determinación. Comparte este video. Tal vez para ti es un simple gesto, pero para alguien más puede ser un mensaje que llegue en el momento exacto. Personas sin apoyo espiritual encuentran aquí un refugio, y tú puedes ser el instrumento que Dios use para alcanzarlas. Difundir esta palabra también es sembrar. Si aún no estás suscrito, te animo a hacerlo. No lo veas como un trámite, sino como parte de tu caminar espiritual. Quien se queda fuera se pierde de lo que Dios sigue hablando día tras día. Y si ya formas parte de esta familia, que Dios te bendiga por tu compromiso. Antes de irte, no te levantes aún. Quédate unos momentos en silencio dejando que la música te envuelva. Respira, suelta, agradece. Permite que este ambiente te acompañe un poco más, sin pausar, sin distraerte, solo tú y Dios. Dile en tu corazón: gracias, Señor, por este momento. Sigo aquí, háblame. Y deja que Él complete en tu interior lo que comenzó hoy.